Continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la tercera parte de este tema número 2, que son los componentes lógicos a nivel de software, ¿no es cierto? Este es otro de los componentes de los sistemas de información. Cuando hablamos de software se tiene que entender que son todos aquellos programas, son todas aquellas aplicaciones, son todos aquellos software, ¿no es cierto?, que se encuentran inmersos en el manejo de los sistemas informáticos. Entonces, se puede decir que existen diferentes tipos de programas. Uno de esos son los programas de desarrollo o de traducción, que son aquellos que nos permiten realizar nuevos programas, nuevas aplicaciones. Tener los programas de uso general son aquellos que se utilizan para diferentes situaciones, son sistemas, ¿no es cierto?, de apoyo a las operaciones de uso general que están instalados en todos los equipos computadores. Los programas de aplicación específica o de uso específico son aquellos diseñados especialmente para generar información, para poder tomar decisiones. En este caso, un programa que puede ser de control de recursos humanos, sistema contable, un programa de almacenes, etcétera, ¿no? Son programas de uso específico porque están instalados solamente en algunos equipos computadores. Programas de base del sistema son programas considerados como software madre del equipo computador. Entonces aquí están el famoso sistema operativo, Windows, Linux, Unix, Macintosh, DOS, etc. Entonces existen diferentes tipos de sistemas operativos. En nuestro caso, el que con mayor frecuencia utilizamos y el que manejamos es Windows en sus diferentes versiones, ¿no es cierto? Desde XP, Serie Pack 1, 2, Windows Vista, Windows 7, ahora el último está el Windows 10, ¿no es cierto? Entonces diferentes tipos de Windows tenemos. Ya están los programas multiusos que son generados para diferentes tipos de actividades. Por ejemplo, Office es un programa multiuso que tiene, ¿no es cierto?, Microsoft Word, Excel, PowerPoint, Access, etc. Son para diferentes actividades. ¿Cuál es la relación que existe entre hardware, software y el usuario? Nos podemos ver, esta es la relación abstracta que llaman de lo que es el equipo computador. Si tú tienes instalado todos los componentes físicos a nivel de hardware, ¿no es cierto?, tienes instalado el sistema operativo, estás en condiciones de poder instalar cualquier tipo de programa sobre la base del sistema operativo Windows, ¿no es cierto? Puedo tener un programa que me compila archivos, un programa de contabilidad, un programa de edición de textos, un programa de gestor de base de datos. Puedes tener N tipo de programas, N tipo de software, desde software de uso general hasta de usos específicos, etc. Entonces, inclusive cada uno de estos programas puede tener un usuario, puede ser manejado por un usuario. Es decir, que el equipo computador es multiusuario, puede tener varios usuarios que manejan diferentes tipos de programas. Entonces aquí está la relación, cómo se relaciona hardware, software de base, software y los usuarios. ¿Cuáles son las funciones principales que cumplen los sistemas operativos? Son 4 las funciones. Primero, dice, un sistema operativo nos ayuda a la comunicación entre el usuario y el equipo computador. ¿Y cómo nos ayuda? A través de una interfaz. Esta es la herramienta que tiene para podernos comunicar entre usuario y equipo computador. Ahora, aquí vemos un interfaz gráfico, es decir, el escritorio de Windows. A través de esto nosotros podemos comunicarnos, ¿no es cierto?, con el equipo computador. Se llama interfaz gráficos porque está compuesto por iconos, ventanas y menús. ¿Ya? Con solo hacer clic o doble clic podemos nosotros comunicarnos con el equipo. Y existe otra interfaz que se llama línea de comandos, en la cual nosotros escribimos, digitamos, ¿no es cierto?, las instrucciones para que realice el equipo computador. Entonces nos ayuda a comunicarnos con el equipo computador, el usuario, equipo computador. Segundo, dice, nos ayuda a cargar la memoria RAM en los diferentes programas. En esta segunda opción, esta segunda función del sistema operativo, el sistema operativo nos permite cargar diferentes tipos de programas, ¿no es cierto?, para poder manejarlos, y se apoya en la memoria RAM para poder ir manejando todos los programas. Según se va abriendo varios programas, entonces el sistema operativo nos va ayudando a almacenar información temporal, porque la memoria RAM almacena memoria temporal, y según vamos cerrando archivos,
según vamos cerrando programas, se va liberando espacio temporal de almacenamiento. Por eso es que se han debido dar cuenta ustedes cuando abren varios programas, se vuelve poco lento el equipo, ¿no? Y según van cerrando, se va recuperando la velocidad de procesamiento. La tercera función dice coordina el trabajo entre hardware y el resto del software. ¿Por qué decimos esto del software? Porque también el sistema operativo es software, ¿no es cierto? Es el programa de base. Entonces, cuando tú, por ejemplo, quieres realizar una hoja de cálculo, una planilla salarial, una carta, etcétera, entonces manejas programas. Por ejemplo, manejo Word para hacer una carta, ¿no es cierto? Y me apoyo en componente físico, hardware, para poder sacar la impresa. Entonces, acá estoy manejando software y hardware. Software, Word, hardware, la impresora, digamos, nuestra impresora o la impresora. Entonces, aquí el sistema operativo me permite coordinar el trabajo entre el componente físico y el componente lógico. Y la cuarta función es el sistema operativo nos permite administrar de mejor manera el almacenamiento de la información. ¿Cómo podemos almacenar la información? A través de los dispositivos que tenemos instalados, en este caso un disco duro. Entonces almacena información a través de la unidad, carpeta y archivos. Esto sigue una secuencia lógica de almacenado de información. Cuando hablamos de seguridad y riesgo, hoy por hoy los sistemas informáticos están expuestos a diferentes tipos de riesgos. Riesgos tales como robo de información, destrucción de información, infecciones de información, etc. Y por tanto se tiene que asumir diferentes elementos de seguridad que hagan, ¿no es cierto?, acciones orientadas a minimizar los riesgos a los cuales están expuestos los sistemas informáticos. Por ejemplo, para evitar de que alguien ingrese al equipo, podemos introducir contraseñas de acceso. Entonces nadie puede ingresar si no es un usuario autorizado. Para evitar de que se pierda información, ¿no es cierto?, podemos utilizar elementos de seguridad tales como generar copias de seguridad, backups o respaldos de información. Para evitar de que alguien nos filtre la información, nos robe la información a través del envío de información o recibimiento, podemos cifrar la información, podemos encriptar la información, es decir, enviamos información encriptada, cosa que alguien logra pinchar la red, puede acceder a información, obtiene información cifrada. Entonces difícilmente va a poder descifrar cuál es la información verdadera. Y contra las infecciones, virus, etcétera, podemos utilizar antivirus, ¿no es cierto?, para evitar de que nuestros archivos, nuestra información se infecte. Ahora sí, relacionamos todos los componentes de software con lo que es la auditoría de sistemas. Decíamos que cuando se ejecuta una auditoría de sistemas, cualquiera sea esta, necesariamente se tiene que seguir todo un proceso, tiene que hacer todas las fases de planificación, ejecución y comunicación de resultados. Repasando un poco, decíamos que en la fase de planificación es aquella en la cual se genera el famoso documento que se llama Memorándum de Planificación, MPA, ¿no es cierto?, y los programas de trabajo. En la ejecución son aquellas acciones que se llaman trabajo de campo, en la cual se evalúan los sistemas informáticos a través de diferentes tipos de pruebas. Una de esas pruebas son pruebas de cumplimiento, orientada a evaluar el control interno, pruebas sustantivas, que generalmente en auditoría de sistemas son informes periciales, informes de peritos que evalúan los sistemas, y la comunicación de resultados, que se generan el informe de auditoría. Hay un paso preliminar que se llama exploramiento, relevamiento de información, que es aquella en la cual se hace previo a la planificación. Muchos lo denominan una fase, otros no, dependiendo, pero es una actividad previa a la planificación. Es en aquella en la cual se indaga si es que la institución organizacional tiene diferentes elementos para poder generar toda la auditoría. Si no tiene, pues directamente no es auditable ese proceso, o ese procedimiento, o ese software. Entonces decimos, cuando se ejecuta una auditoría de sistemas con enfoque a lo que es el software, entonces se puede evaluar diferentes tipos de programas, ¿no es cierto? Tenemos los programas de uso general, los de base, los de uso específico, los de desarrollo, etc. Entonces, cualquier tipo de programa puede ser evaluado en una auditoría de sistemas con ese tipo de enfoque. ¿Qué técnicas se utilizan para poder auditar los sistemas informáticos? Existen diferentes técnicas. Las más utilizadas son las pruebas de recorrido. Es aquella en la cual se hace
todo el proceso para verificar el sistema, ¿no es cierto? Y el manejo del sistema. Se hace seguimiento a todo desde que se introducen los datos al sistema informático hasta que se genera información. Se hace una secuencia de cómo tendría que manejarse el equipo, ¿no es cierto? La prueba de recorrido. Otra técnica que se utiliza son la generación de los módulos a través de los sistemas subsistemas, es decir, el análisis de estos módulos, es decir, cómo está compuesto ese sistema de información, ¿no es cierto? Un sistema de información puede estar compuesto por n módulos y n módulos por n instrucciones que realiza. Por decirles, un sistema contable puede estar compuesto por varios módulos. Si hablamos de un sistema de contabilidad integrada, este sistema de contabilidad integrada puede estar compuesto por módulos de comprobantes, módulos de reportes, módulos de parámetros, etc. Entonces, cada uno de estos se tiene que hacer el análisis. Otra de las técnicas frecuentemente es la simulación. Es decir, nosotros introducimos datos a un sistema y vemos cómo se comportan esos datos, vemos los elementos de control que tienen, ¿no es cierto? Inclusive nosotros podemos forzar a que genere error el sistema para ver que efectivamente funcionen todos los elementos de control. ¿Qué objetivos persigue la auditoría de sistemas con enfoque a software? Tiene varios objetivos. Uno de esos es revisar lo que viene a ser la seguridad del software sobre los datos y programas. Tenemos que evaluar, ¿no es cierto?, qué elementos ya tiene el software sobre los diferentes tipos de información y de datos que se van a generar o se van a manipular. Es importante también, otro objetivo era examinar los controles sobre los datos y verificar que los programas realicen lo que realmente se esperan de ellos. Muchas veces se elaboran programas que algunos no cumplen con la expectativa de los usuarios, ¿no es cierto? O sea, en vez de que estos programas ayuden a sistematizar sus procedimientos, muchos de estos se entorpecen. Muchos de estos programas inclusive necesitan algunos componentes físicos especiales, algunos componentes a nivel de hardware específicos, entonces muchas veces no apoyan, ¿no es cierto? Muchas veces no realizan las actividades que esperan los usuarios que realicen. Otro objetivo es revisar el inventario de hardware, importante, al igual que hardware, ¿no es cierto? Entonces aquí también se hace un inventario de los diferentes tipos de programas que tienes instalado en el equipo computador. Entonces puedes tener varios tipos de programas. Entonces ve aquí la versión del programa, la actualización de esto, la cantidad de ficheros que tiene, etc. Verificar las previsiones y procedimientos a nivel de backups. Muchos de estos sistemas necesariamente tienen que generar procedimientos de respaldos de información ante la pérdida de información. Entonces tiene que ver qué procedimientos existen para generar backups, cada qué tiempo, qué frecuencia, dónde se almacenan, qué formato, etc. Revisar procedimientos de planificación y mantenimiento del software. Importante. Es necesario que se realicen actividades, se programen actividades para poder realizar mantenimiento a los diferentes tipos de programas que tengas instalado, con el fin de prevenir algunas situaciones negativas en el manejo de sistemas informáticos. Verificar medios de acceso. ¿Cómo son los medios de acceso de los programas? Si existen passwords, existen contraseñas, qué características tienen esas contraseñas, son alfanuméricas, cuántos caracteres, etcétera, con qué frecuencia se tienen que cambiar los passwords, examinar cálculos críticos.